Hola, bienvenidos una vez más a este espacio eh, en donde construimos cosas muy interesantes. En esta ocasión vamos a hablar de los datos abiertos. Vamos a hablar de cómo los datos abiertos van a tener una importancia significativa en el desarrollo de las naciones, en el desarrollo de las regiones. Porque el componente de datos abiertos empieza a tener una significancia superior a como lo veníamos viendo. Porque es una gran oportunidad poder conocerlos, poder entenderlos, encontrar qué dificultades tenemos cuando hablamos de datos abiertos y por qué se van a caracterizar, por qué van a ser importantes en el contexto de incluso la política de los países. Entonces quiero que tengamos una visión clara del porqué de los datos abiertos, porque yo pienso en que eso puede ser un ejercicio de valor para las naciones, para las regiones, para los países. Bueno, muy bien. Entonces, arranquemos. Luego de todo vamos a entender qué son los datos abiertos. Vamos a entender cuáles son las políticas que rodean esos datos abiertos, en este caso, pues el colombiano, y vamos a ver cuál es el plan de gobierno de la administración actual. ¿Cómo se ve desde la administración actual el tema de los datos abiertos? ¿Cómo yo lo veo? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo puedo transmitir? Entonces vamos a ello. Primero entender, por ejemplo, cosas como esta. ¿Sabías que 2.6 billones de dólares, es decir, el 5% del Producto Interno Bruto Mundial, se pierde en corrupción? ¿O sabías que cerca de 50 billones del presupuesto del país de Colombia se pierde en corrupción? Con ese dinero, por ejemplo, según una estimación de un gran periódico, nos dice la analogía que se podrían construir 4 metros de Bogotá al año, así como 76 puentes Pumarejo, 476.190 viviendas de interés social. O quizás se podría alimentar diariamente a toda la población colombiana con las tres comidas. Efectivamente, el tema de la corrupción es un daño muy fuerte que se hace a los países, que se hace a las regiones, que se hace a las personas pobres. Pues, en significación a eso, pues definitivamente debemos empezar a ver oportunidades para disminuir, para contrarrestarla, para reducir ese proceso de corrupción que se vive en muchos países. No es fácil porque todos los países y todas las regiones a diario tienen problemas de corrupción, que unos en una mayor medida, otros en una menor medida, pero tienen problemas de corrupción. Entonces veamos cómo es el tema. Miremos los índices de corrupción en el caso particular de Colombia. Hay algo que se llama el índice de corrupción. Es la forma como Transparencia Internacional mide cómo les va a las regiones, cómo les va a los países. En este caso, pues te traigo los de Colombia. Entonces miremos cómo va Colombia. Entonces, Colombia va en una posición de entre 83, 82 a 91 dentro de todos los países, lo que significa necesariamente que tiene una gran corrupción. Sus puntajes van entre 36 y 39. Entonces, esto indica que la percepción de corrupción en Colombia, sin ser la peor, es decir, estamos como en la mitad de la tabla, pues es significativa. Lo que vemos es una afectación muy fuerte sobre la corrupción. Vamos a ver cómo empezamos a entender un poco este fenómeno, lo empezamos a caracterizar, a identificar, a individualizar y vamos a ver cómo las herramientas, como los datos abiertos en este caso, nos van a ayudar a buscar que este ejercicio de corrupción pues disminuya, a empezar a mitigar ese riesgo que se materializa todo el tiempo de que haya corrupción. Bueno, muy bien.
Cuando vemos el mapa mundial, el escenario mundial, pues la vaina no es como tan complicada, como tan diferente, como tan distante. Si tú ves, te das cuenta que esas regiones que están en amarillo, en naranja, pues es casi todo el mundo, lo que significa que la afectación es brutal, es significativa y hay políticas de Estado para abordar el tema de la corrupción. Este mapa de corrupción me está mostrando esa, esas percepciones que se tienen de corrupción en el mundo. Esto está publicado en Transparencia Internacional, en transparencia.org. Y pues tiene que ver con ese índice de corrupción del cual hablábamos hace un momento. Entonces, va a ser muy importante poder abordar el escenario de la corrupción, poder entenderlo porque lo vamos a atacar con datos abiertos. Ese va a ser como nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque los datos abiertos me permiten generar control, me permite que las personas controlen, que es lo que vamos a ver. Entonces ya tenemos claro cuáles son los problemas y por qué es tan importante empezar a hablar de los datos abiertos. Bueno, muy bien. Pero en esencia, ¿qué son los datos abiertos? No lo hemos dicho. Pues, digámoslo. Es información pública, accesible, en formatos interoperables y estandarizados. Quiere decir que entre distintos sistemas de información yo pudiese jugar con eso, pudiese hallar información, pudiese encontrar valor. Y esto me permite el uso y reutilización bajo licencias abiertas, gratuitas y sin limitaciones legales. ¿Qué quiero? Que las personas usen los datos, los usen de manera productiva, propositiva, para construir conocimiento, para entender cómo funcionan las regiones. No solo se da desde el tema de la corrupción. Te vengo hablando de eso porque es un tema muy significativo y nos impacta muchísimo, pero perfectamente con datos abiertos, pues imagínate que se puede hacer investigación, se puede cruzar diferentes fuentes y con esto podemos generar nuevo y mejor conocimiento. Bueno, ¿qué políticas de datos abiertos tengo? Entonces, particularmente tengo políticas internacionales y tengo políticas nacionales para Colombia. Específicamente voy a hablar de Colombia porque es el escenario en el que empiezo a abordar las temáticas de datos abiertos. Acá tengo la ley 1712-2014, que es la ley de transparencia, donde le dice a las entidades que tienen que publicar sus datos abiertos. El decreto 103 de 2015, que regula la forma como lo voy a hacer, la política nacional de datos abiertos. Tengo el COMPES 3920-2018, que es un COMPES clave para adopción de política de datos en el país. Algo muy importante. Colombia es uno de los países, de los primeros países de América en adoptar política de datos abiertos, es decir, los datos como una política, y eso nos da muchísimo valor. Tengo el decreto 2106 de 2029 que busca simplificar los trámites y que las cosas sean más sencillas y pues posibilita el uso de datos abiertos y tengo la Política Nacional de Explotación de Datos, que aunque no es una norma específica, es una política que establece directrices para el aprovechamiento de datos en el sector público. Entonces, mira, es muy importante, es muy interesante. ¿Por qué? Porque en Colombia ya lo estamos haciendo. Porque en Colombia tenemos dos grandes portales, tenemos unos observatorios que han entrado en funcionamiento hace poco. Y entonces esto lo que me dice es, ven, estamos haciendo el ejercicio en datos abiertos. ¿Sí? Nos falta, porque tenemos 50 millones de colombianos casi. Y las consultas no son tan grandes. Entonces necesitamos que esto se vuelva un ejercicio de cultura, en donde nosotros, los ciudadanos, podamos ejercer control sobre el gasto público, pero que ese control se materialice antes que la misma corrupción. Ahí es donde tenemos una injerencia directa en los datos abiertos, porque si tenemos información a tiempo, pues podemos atacar la corrupción antes de que ocurra, porque cuando se ataca después de que ocurre, ya hemos visto que efectivamente encontramos culpables, encontramos que se robaron la plata, pero la plata nunca aparece, el dinero se pierde. Entonces el control me cohíbe que eso suceda y esto va a ser muy interesante. Entonces mira qué importante van a ser los datos abiertos. ¿Por qué tenemos que tener políticas de datos abiertos en el país, en los países? ¿Por qué tenemos que entrar dentro de las regiones que empiezan a controlar
su ejecución presupuestal y la forma como se comportan las políticas con datos abiertos. Entonces mira que es un ejercicio bien interesante. Ahora sabes qué son datos abiertos, sabes para qué se usan, por qué se deberían de usar, sabes que hay una normatividad que le aplica y conoces que es un elemento que puede aportar muchísimo, muchísimo valor sobre los ciudadanos, sobre los países, sobre las regiones, sobre la riqueza y sobre el crecimiento. Entonces, muy interesante hacer un ejercicio de datos abiertos, controlarlo, gestionarlo, verificarlo desde el sector público, desde lo político y desde lo que está disponible para los ciudadanos. ¿Qué se ha hecho? Entonces acá tenemos el portal de datos abiertos en Colombia, datos.gov.co. Tenemos la Política Nacional de Datos Abiertos, que es el COMPES 39-2018. Hemos hecho concursos, hackatones, iniciativas de transparencia de gobierno abierto, implementación de políticas de interoperabilidad entre los distintos sistemas para que busquemos que se hablen y de esa forma la información fluya más rápidamente. Tenemos capacitaciones y educación sobre datos abiertos, tenemos datos abiertos en los planes de desarrollo local y tenemos un incentivo a la innovación y emprendimiento. Tenemos una entidad que es Transparencia. Transparencia Colombia está haciendo toda una gestión para aportar más elementos y lo que estamos haciendo es todo un ejercicio bien interesante en el gobierno. Nos falta muchísimo. Hay que tener una mayor conciencia. Hay que generar esto que es cultura, que las personas entiendan que son los datos abiertos, entiendan cómo hacerle control al Estado y cómo hacerle control a la ejecución presupuestal. Si nosotros podemos unir todos estos factores, probablemente podamos mejorar ese escenario de corrupción que tenemos en el país, en las regiones, que los sectores entiendan que están acompañados de sus ciudadanos para su ejecución y para que se permita el bienestar social sobre todas las cosas. Bueno, esto era lo que les traía para hoy. Espero que hayamos entendido qué son los datos abiertos, para qué nos sirven y por qué puede ser importante un ejercicio de datos abiertos en un país como Colombia e incluso en una región, pensando a exteriorizar este ejercicio y estas buenas prácticas que nos llevan hacia un nivel distinto, un nivel más controlado, un nivel más transparente, un nivel público y un ejercicio que podamos vender de una mejor manera, minimizando la corrupción y maximizando el beneficio hacia los que más lo necesitan. Muchísimas gracias.